final de ciclo, por favor, póngase todas las pilas. O sea, aceleremos bien el proceso de cada cual. ¿Por qué? Porque el corazón de la Madre Tierra es un corazón crístico. O sea, la Tierra tiene alma, ¿sí? Y es un alma realmente joven, que ahora mismo, en este 2025, solamente va a permitir crear abundancia para las personas que trabajan en prioridad por el bien mayor. Si no, van a estar desechadas. Toda la compleja red de Agartha tiene su capital en Shambhala, para decirlo así. Pero a partir de ahí se bifurca en muchos núcleos diferentes. Y los primeros que entraron a la Tierra interna fueron los reptilianos. Queridos amigos y amigas, gracias por estar aquí. Y gracias a los que más tarde nos verán. Por supuesto, gracias a ti, Lilian. Es un placer, como siempre, tenerte en este espacio y más empezar el año contigo. Buenas tardes, Lilian. Pues buenas tardes, Carmen. Muchísimas gracias por la invitación, como siempre. Yo lo disfruto muchísimo, ¿sí? Y bueno, pues encantadísima de estar aquí. Feliz año de nuevo para todos, aunque ya es un poco ya adelantado el año, pero me gustaría volverlo a decir. Y que este tiempo ahora, pues de dureza, que pueda ser lo más liviano posible para cada uno, ¿sí? Que hay que focalizarse, hay que interiorizar y hay que conectar precisamente con el corazón interno y a partir de ahí poder estar en divinidad. Creo que me he congelado. Pues sí, Lilian. Vamos a ver si esto se soluciona, que parece ser que hoy tenemos mala conexión, lamentablemente. Bueno, en este principio de año, sí, que parece ser que será tiempo de grandes transformaciones, ¿verdad? Individuales y colectivas. Pues la verdad que a mí me gustaría empezar haciendo un pequeño homenaje a la Madre Tierra. Me parece que no somos conscientes de todo lo que nos da, ¿no? Sí, pues efectivamente hay que realizar un agradecimiento a la Madre Tierra. Y una de las cosas que es importantísimo, o a mí me gustaría remarcar, y es algo que podemos hacer en nuestro día a día. Es decir, cuando vas a comer algo, la comida viene de la Madre Tierra. Entonces es importantísimo el que puedas agradecer. O sea, las bendiciones que se hacen, religiones se producen ese tipo de bendiciones, en realidad de lo que se trata es de poder agradecer. Cuando uno bendice, agradece. Y en esa bendición es cuando estás reconociendo la energía de la Madre Tierra en el alimento. Y ese alimento es el que vas a ingerir. Pues estaba comentando esto de el poder del agradecimiento a través de la bendición. La bendición no tiene por qué ser religiosa, sino que es un agradecimiento, es un reconocimiento del amor que pone la Madre Tierra en generar nuestro alimento. O sea, esto es un gran milagro, que puedas poner una semilla en la tierra y que de esa pequeña semilla tengas un fruto, tengas una planta, tengas alimento. Esto es lo que hay que agradecer y se nos olvida. Entonces, yo os aconsejaría, generalmente hago una bendición diciendo muchísimas gracias, Madre Tierra, por ofrecernos estos alimentos llenos de luz solar. Muchísimas gracias a las manos que lo han cultivado y muchísimas gracias a las manos que lo han cocinado. Y con estos 3 puntos, cuando tú ingieres el alimento, estás sintonizándote con la Madre Tierra, es decir, te estás sintonizando en la tabla periódica. Nuestra biología tiene todos los componentes de la tabla periódica. Entonces, esa tabla periódica
está asimilada a la madre tierra. De manera que tú estás reconociendo que formas parte de la tierra, ¿sí? Por biología. Así que si hacemos esto, no solamente estamos nutriendo nuestros cuerpos físicamente, sino que además se eleva la vibración en los cuerpos emocionales, mentales, causales y todos los cuerpos espirituales, energéticos, ¿no? Así que yo realmente lo aconsejo muy mucho, porque además nos tenemos que dar cuenta que todos los alimentos y esa esencia divina, cuando tomamos este alimento, nosotros conectamos los devas de la propia naturaleza dentro del alimento, genera una resonancia con nuestros propios devas internos, porque cada célula tiene una vibración única y a la vez colectiva. Esto sí es impresionante. Única y a la vez colectiva. Entonces es absolutamente importantísimo comprenderlo para poderse equilibrar. Es por eso que ciertos alimentos, cuando los ingerimos, si los ingerimos desde un estado emocional coherente con el alimento, vamos a nutrirnos, vamos a tener la energía que nos aporta el alimento. Es decir, por ejemplo, una naranja. Cuando tú te comes una naranja y antes la has reconocido, reconocerla es bendecirla. Le has dado las gracias porque ha llegado hasta ti. Estás reconociendo en ella todo el campo energético de la tierra. Y cuando tú te la estás comiendo, la naranja te aporta alegría. Porque el color que tiene conecta justamente con la alegría primaria. ¿Sí? Cuando te comes, no sé, por ejemplo, un pepino. Un pepino, la energía que aporta es una energía de tranquilidad. ¿Por qué? Porque tiene mucha agua y ese agua entra en coherencia con el agua de nuestras células y comienza a limpiar nuestras células. ¿Sí? Entonces es muy importante entender qué es lo que nos estamos comiendo y qué beneficios nos está dando. No solamente a nivel nutricional de cuántas vitaminas y minerales estamos tomando, sino de cuánta energía estamos recibiendo. Y es importantísimo. Por eso las plantas que tienen mayor aporte solar son las plantas, son las, ¿cómo se dice? Las verduras y las frutas que están maduras, pero maduras en el árbol, no en la cámara. Y eso es lo que después te comes. Entonces, una persona que está bien nutrida a nivel energético es una persona que puede estar mucho más feliz porque está equilibrada, porque equilibra los devas de la propia planta que se está comiendo o verdura consigo misma. Así que bueno, esto creo que no lo había contado nunca así. Yo nunca te había oído, Lilian, pero es que me parece tan bonito y tan interesante y que tiene toda la lógica del mundo, pero claro, si no lo sabemos o no tomamos conciencia de ello, muchas gracias por compartirlo. Sí, es igual, ahora me estaba acordando de las flores. En España ya se está introduciendo lo que es la flor comestible para comerla. Sí. En otros países ya lleva mucho tiempo comiendo flores, pero las flores, por ejemplo, lo que hacen es, a modo general, es darle color a tu interior. Sí, le da color a tu interior. ¿Qué significa? Pues, por ejemplo, hay no me acuerdo, una capuchina, las flores capuchinas, ¿sí? Que tienen un sabor como si fuera rábano. Cuando tú te comes una capuchina, lo que hace es el color anaranjado o el color rojizo que tiene, es transformar las partículas internas de sagrado, es decir, es como que las va atrapando, ¿sí? O sea, es como las va succionando. Y merece la pena conocer todo eso para poder tomar conciencia
y realmente es que cambia, o sea, el hecho de que tú antes de comer la comida la bendigas, dando las gracias a la Madre Tierra por ofrecerla, a las manos que lo cultivan y a las manos que lo cocinan, por ese orden, estás reconociendo a toda esa labor que se ha hecho anteriormente para que tú puedas nutrirte. Entonces el alimento llega a ti con una expansión de energía brutal. Fíjate, y si encima eres tú la que lo cultivas, lo recolectas y lo preparas para comértelo, eso tiene que ser ya, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Entonces lo que estás haciendo es regenerarte constantemente. Claro. ¿Por qué? Porque pones toda tu intención. Sí, hace muchos años yo me acuerdo que estuve en Granada, en las Alpujarras, y en la Alpujarra, y había una señora que tiene, bueno, pues en la Alpujarra es todo montañoso, pero esta señora vivía, es una alemana, ya habrá fallecido porque hace muchos años era muy mayor ella, pero tenía un centro al que fui y ella cultivaba todo, o sea, tenía hasta café, aguacates, mangos, en un sitio donde supuestamente eso no se da, ¿no? Bueno, pues ella hacía un ritual todas las mañanas agradeciendo a la Pachamama, agradeciendo a Gaia, todas las mañanas. Y un día le dije, oye, ¿me puedo levantar temprano y hacerlo contigo? Y me dijo, claro. Bueno, pues allí estuvimos haciendo el ritual de agradecimiento. Pero lo más bonito es que ese ritual de agradecimiento estaba basado en la energía solar. Entonces se obtenía, o sea, se pedía permiso primero, pero al pedir permiso al logo solar se obtenía esa energía de forma absolutamente consciente y esa señora tenía en aquella época ya 80 años y lo hacía todo ella, ¿eh? Qué Y maravilla. sí, y esa energía bajaba y entonces me acuerdo que quemaba una serie de hojas, que esas hojas procedía del cultivo de las plantas que tenía allí y se las ofrecía en transformación a la madre tierra. Y después esas cenizas las iba esparciendo, era poquito, no es que penséis que hacía aquí, no, será un cuenquito, para todo el terreno que tenía, pero ella iba árbol por árbol poniéndole un poquito, un poquito, un poquito, y toda la gente de alrededor decía, ¿cómo es posible que tengas, a nosotros tengamos plagas, que tengamos que usar pesticidas, que tengamos el granizo, en fin, y a ella no le pasaba nada? Impresionante, qué bonito. Sí, pero es que claro, trabajaba constantemente con todos Claro. los devas de la naturaleza, todo. Entonces era premiada, es decir, si tú estás en armonía, el entorno, tu entorno es armónico. Todo lo demás puede esperar. Claro, claro. Entonces, pues claro, ¿nos podrías compartir sobre la importancia de este año 2025 de estar anclados, enraizados en la Madre Tierra Sí, claro. para nuestra espiritualidad, nuestro desarrollo personal? Claro. Sí, este 2025, como ya he dicho varias veces, es un año 9. Entonces, o sea, la matemática va del 1 al 9. Las plantillas creacionales son del 1 al 9. El cero no existe. Entonces, el 2025, si lo sumamos al dar 9, estamos al final de un ciclo. Eso significa que tenemos que dar prioridad a nosotros mismos. Y entonces me podéis decir, ay, es que eso es egoísmo y tal. No, no tiene nada que ver. Dar prioridad a ti mismo significa ocuparte de ti, ponerte a punto, hacer una puesta a punto, hacerte un chequeo. Y ahí es cuando tienes que ver cuáles son las circunstancias que todavía no has liberado, no has limpiado, no has reorganizado. Tienes que poner prioridades en tu vida y las prioridades que sean tuyas, no que sean del ambiente, de la situación o de lo que se espera de ti. ¿Por qué? Porque si haces eso, vas a poder generar muchísima abundancia.
Y es de lo que todo el mundo se queja, porque se entiende... Ay, perdón. Es que llevo todo el día hablando. Ya. A ver, es que se quejan de que ay, no hay abundancia, pero hay que ver qué significa eso de ser abundante. Entonces, si tú lo que quieres es prosperidad en tu vida, primero tienes que ser abundante, que son cosas diferentes pero complementarias. No vas a poder tener prosperidad si no tienes abundancia. Y para tener abundancia tienes que ser auténtico. ¿Eso qué significa? Poner orden en tu vida y dar tus propias prioridades. Y que esas prioridades sean por un bien mayor. Cuando son por un bien mayor, ahí es cuando todo se equilibra y cuando todo funciona. Y ahí es cuando, si además de hacerlo por un bien mayor, pides la asistencia en coherencia con la Madre Tierra, entonces todo se abre de forma más rápida. Pero, a ver si busco bien las palabras para explicar esto. Pero si tú pones tu orden interno en prioridades y el anclaje a la Madre Tierra tiene que ver porque este año, y ya se está viendo, ahora mismo está habiendo una gran catástrofe en Estados Unidos, en Los Ángeles, se está quemando, o sea, hay un fuego bastante importante, que bueno, pues toda mi luz hacia esa zona y hacia todas las personas que están sufriendo. Pero decía que la Madre Tierra solamente va a permitir, porque ya la hemos colmado tanto, la hemos maltratado tanto, que ahora mismo en este 2025 solamente va a permitir crear abundancia para las personas que trabajan en prioridad por el bien mayor. Si no, van a estar desechadas. Es como decir, quiero sentarme y no voy a poder sentarme porque hay como pinchos que no me lo permiten. O sea, la Madre Tierra empieza a repeler. Está haciendo el trabajo ya, no de limpieza en ella, porque no lo necesita, sino que está empezando a repeler a todos aquellos que ni son crísticos, ni son humanos, ni quieren serlo. Me viene a la cabeza esto que te hemos oído tantas veces, ¿no? De ya diferenciar la paja del trigo. Sí, efectivamente, pero es que eso lo deberíamos hacer con nosotros mismos. Es decir, se habla de la diferenciación de la paja y el trigo de forma externa, pero es que este año es la diferenciación de la paja y el trigo dentro de ti. ¿Cuánto de auténtico eres? ¿Cuánto vives en resonancia contigo? ¿Y qué prioridades tienes? Entonces, la vida te puede sonreír, como se suele decir, siempre y cuando tú renuncies, le voy a decir así para que se entienda, a todo tu karma. Es decir, que renuncies a una forma de entender la vida, de pensar y emocional en patrones y paradigmas antiguos. Es más fácil, hoy por hoy, más productivo, mejor dicho, decir un no poniendo un límite, porque ese límite que pones es para poder ser coherente contigo mismo o contigo misma, que decir un sí sin ser coherente contigo y perdiendo tu dignidad, porque en realidad estás haciendo lo que el otro pretende. El otro, la situación, la sociedad, etc. Sí, Todo, agradar sí, a los demás, ¿verdad? Y no priorizarte. exactamente. Entonces, el agradar a los demás es maravilloso cuando lo que están pidiendo es con lo que tú también resuenas. Entonces hay un agradecimiento mutuo y agradamos mutuamente. Pero si lo que te están pidiendo no resuena contigo, evidentemente ahí no hay agrado, sino solamente por una parte. Y ahí es cuando, si tú sucumbes a eso, la Madre Tierra te pone los pinchitos y te dice, no te acepto. Así de simple. Entonces, ¿cómo enraizarnos con la Madre Tierra? Pues, en primer lugar, separa la paja del trigo en ti. Separa, lo voy a decir de una forma más directa. Separa la densidad de la ligereza.
separa la luz de la oscuridad, separa el miedo del amor, separa el dolor de la alegría, deshazte completamente del sufrimiento, porque eso es ficticio, lo eliges tú. Y el dolor comprende lo que es para superarlo cuanto antes. Y así vas a poder estar centrado en ti. Y ser honesto y decir, ¿sabes qué? Muchísimas gracias por lo que me estás ofreciendo, pero esa es tu forma de ver la vida, no es la mía. Y hasta aquí, y no pasa nada. Esa es la separación grande, porque necesitamos comprender quiénes somos. Y la Madre Tierra ya no va a albergar a nadie, esto es muy categórico que estoy diciendo, pero es que es lo que 2025 es que es así. No va a albergar a nadie que no tenga un propósito mayor. No. Y nada es lo que parece. Nada es lo, o sea, no me refiero a que, porque es que conforme voy hablando todo esto, os estoy escuchando. O sea, tengo la entrevista contigo, Carmen, pero estoy escuchando el colectivo de almas, ¿no? Y más de uno dirá, ay, pero es que los gobiernos están así o así, y es que uno u otro. A ver, nada es lo que parece, porque las intenciones que hay detrás de este supuesto orden que se quiere implantar y demás, no es lo que parece. Así que, por favor, todo el mundo tranquilo. Os aconsejo el poder desconectar bueno, de las noticias que no resuenan en amor para ti, porque en definitiva están manipuladas y siempre lo han estado, ¿no? O sea, la historia lo escribe o la escribe los vencedores. Entonces siempre hay una manipulación, con lo cual lo importante es saberlo y lo importante es estar contigo mismo, independientemente de quién diga qué. O sea, porque así vives tu verdad y ahí es donde encuentras tu paz. Y de lo que se trata es de eso. O sea, en esta Matrix o en esta holografía, de lo que se trata es de encontrarnos a nosotros mismos para poder estar viviendo nuestra realidad, no la del otro. Así que bueno. Sí, sí, tenemos mucho que hacer, desde luego. Y bueno, nos dijiste en tu canal que se dan nuevos insuflos del corazón de Gaia, la Tierra, hacia el corazón humano. Sí, sí. Bueno, ya sabemos que no somos muchos o que no son muchos. No, no hay muchos, pero de todas maneras el Cristo, o sea, no tiene nada que ver con la religión, lo he explicado siempre y siempre lo digo por si hay algún despistado por ahí, Sí. pero la energía crística es la energía del amor incondicional. El amor incondicional es justamente la propuesta que estoy haciendo, es decir, el amor incondicional ha sido muy malentendido y muy manipulado porque se entendía como aguantarlo todo. Y la verdad es que no es así. El amor incondicional no es el que aguanta todo, es al contrario, es el que te pone el límite y te dice, el sendero en luz es luz. Todo lo que quieras hacer para no caminar en la luz, eso no es luz. Así que tú verás dónde quieres estar, pero no me voy a mover de aquí. ¿Me explico? Perfecto. Entonces, claro, entonces el estar en ese sentido compadeciéndose del otro, intentando agradar al otro, sin tomar responsabilidades y sin enseñar a que se tome responsabilidad, eso es densidad. En cambio, cuando dices, mira, entiendo que estés así, 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 la solución la tienes que poner, yo si quieres te doy las herramientas, pero quien lo tiene que arreglar eres tú. Y ahí es cuando se da un golpe de realidad en amor incondicional. Claro. Pero bueno, estaba contestándote y me he ido. Y ya tengo que regresar a la pregunta que se me ha olvidado. Pues estaba hablando del corazón de la Tierra. Exacto, sí, sí. Vale, entonces sí, es que estaba hablando, sí, ya sé por qué me he ido, porque quería explicar lo de que si hay muchos o pocos humanos y demás, pero que lo importante no es que seamos muchos o pocos ahora mismo. Lo importante es que, independientemente de que haya humanos más o menos, que es menos que más, la verdad, pero es que no solamente el humano es el que tiene
el corazón crístico. Es decir, el Cristo es la fusión entre la energía femenina masculina para llevar esto es decir, no tiene nada que ver con hombre o mujer, tiene que ver con la energía yin y la energía yang, y el rayo de luz rosa y el rayo de luz azul. Cuando hay una combinación del poder eléctrico y magnético, se produce el neutro. Y ahí es donde te mantienes en equilibrio. Eso es el corazón crístico, el mantenerse en equilibrio y en armonía. Entonces, ese diseño lo tienen los seres que son crísticos y el formato que tienen, físicamente hablando, independientemente de que aquí tengamos todo un formato humanoide, claro, porque estamos en la Tierra, porque por atmósfera es el que tenemos que tener. Pero lo que quiero decir es que aquí en la Tierra hay otras razas, independientemente de que estemos investidos dentro del cuerpo físico humano, que son razas también crísticas, pero que no son humanos como tal. Entonces, lo importante no es cuántos humanos como tal hay, sino cuánta raza crística hay. Y cuántos de esos están comprometidos por el bien mayor y despiertos, porque lamentablemente durante todo el periodo de oscuridad, de noche galáctica, se perdieron muchas semillas estelares, muchos trabajadores de luz, por la cantidad de densidad que había. Entonces, ahora hay una necesidad de reconexión rápida. ¿Sí? Es por eso que estamos a final de ciclo. Por favor, póngase todas las pilas. O sea, aceleremos bien el proceso de cada cual. ¿Por qué? Porque el corazón de la Madre Tierra es un corazón crístico. O sea, la Tierra tiene alma. ¿Sí? Y es un alma realmente joven. Es un alma joven en el sentido de que tiene muchas ganas de crecer, de expandirse, de abrirse, de dar, de ofrecer. Entonces tenemos que estar en esa sintonía. Y ese corazón crístico que viene constituido por la estrella Dixon que hay en el interior de la Tierra, que es ese gran sol central, en realidad el gran sol central de la Tierra es un portal sí, o sea, es una puerta que nos conecta directamente con las realidades fuera del planeta. Sí, es decir, bueno, es que si no me voy a ir de tema, pero un momento, entonces, que si no me voy de tema y no termino de contestarlo primero. Eso lo sigo después si quieres. Pero digamos que esa estrella Dixon, que es el corazón crístico y que forma parte de ese portal, o que genera ese portal de luz, tiene conexión directa con nuestra cámara sagrada, que la situamos para que la podamos entender dentro, o sea, en esta zona, físicamente hablando, ¿no? Y está configurada por el chakra del corazón unida a la glándula timo, que es la que forma el quinto chakra, ahora mismo, o sea, o mejor dicho, el octavo chakra es del cuarto, el quinto es la garganta, sexto, séptimo, pero tenemos un extra, que es la fusión de corazón y de glándula timo. Entonces, esto hace que la llama trina tenga conexión con nuestra alma directamente de forma consciente, ¿sí? Esa conciencia hace que tú puedas directamente conectar con el corazón de la madre y el corazón de la madre emita la frecuencia, porque siempre ha emitido frecuencia, siempre. Lo que pasa es que nosotros estábamos con un corazón muy duro, entonces no éramos capaces de recibirla. ¿Y qué significa un corazón muy duro? Significa el no tener la empatía por los demás, el no tener la coherencia de vivir en paz contigo mismo y para con los demás. Entonces, claro, si solamente estás mirando tu ombligo y no ves y no vas a generar nada por los demás, evidentemente estás fuera de la conciencia crística. Y esto es lo que este 2025 pues va a ir aportando. Y se está generando ya esas dos tierras de las que se estaban hablando, de las que se ha hablado mucho, en la separación externa de la paja y el trigo. Habrán personas que vibren
de una forma y otros de otra, que siempre ha habido, pero ahora va a ser mucho más. Entonces esto nos va a llevar a que empecemos a reagruparnos, o sea, empecemos a, sí, exactamente la palabra es reagruparse. Y esto se van a dar o sea, a nivel mundial. Va a haber países que se van a reagrupar más y otros van a necesitar un poco más de tiempo, porque claro, cada uno tiene una línea de tiempo diferente y hay que aunarlas, pero eso tardará un poco más. Pero a lo que voy es que cada sociedad, yendo a su ritmo, ahora mismo va a haber un acelerón. O sea, el 2025 es otro acelerón, es otro empuje más. Es que estamos de empuje para poder llegar a esa limpieza completa y total que todavía nos falta. Hay que ser honestos. O sea, yo no puedo decir que esto sea mañana, ya me gustaría que fuera hoy, ayer, mejor. Pues sí. Pero no es así. Entonces, la reagrupación de seres en misma vibración se va a ir dando. Y además se va a ir dando porque con esto de que la Madre Tierra empieza a depurar, no a sí misma, sino lo que tiene encima, porque después ella se regenera. ¿Me explico? Entonces, un gran terremoto, ella se regenera. Un gran tsunami, ella se regenera. ¿Me explico? Pero nosotros no podemos por más tiempo creernos aquí que somos los dueños de esta tierra. Es absurdo. Nosotros somos inquilinos y aún hay que dar las gracias de que se nos permite estar aquí. Pues sí, eso es lo que yo pienso también, todos los días además. Y tenemos un legado que ofrecer. O sea, nuestro legado es justamente cómo cuidas la madre tierra. Y es sumamente importante. Así que bueno, así está el tema. Pues sí, bueno, a mí lo que me fascina últimamente, me llama muchísimo la atención, es esta tierra que estamos nosotros encima. ¿Qué pasa dentro? ¿Qué es lo que hay? Dentro. Pues esto que le llaman la red Zagarta, las ciudades intraterrenas. Hay muchas. Muchas. Sí, hay muchas. A ver, para que tengamos una composición de lugar. La madre tierra, como tal, también está presente en diferentes capas dimensionales. ¿Por qué? Porque forma parte de este universo lógico, ¿sí? Entonces, igual que nosotros tenemos presencia multidimensional, la madre tierra también. De hecho, todos estos planetas también. Es como decir, en qué frecuencia vibras para poder acceder a cada una de esas dimensiones, de esas realidades. Y se puede acceder, ¿eh? Entonces, lo que es la Tierra, lo que nosotros vemos es una densidad material, porque es la que activamos a través de los ojos físicos, el sentido físico. Pero si nosotros desarrollamos, que tenemos que desarrollarlo sí o sí, antes o después, porque es así, es tan claro como haber desarrollado los 5 sentidos, entonces podemos desarrollar las capacidades extrasensoriales, que más de uno ya las tiene. O sea, ya las tiene, me refiero, las tenemos todos, pero que las tiene me refiero a que se ha dado cuenta de ello. Entonces, esas capacidades extrasensoriales te van a permitir conectar, siempre y cuando tengas algo que hacer con ellos, porque si no, te van a decir, sí, gracias por venir, pero aquí turistas no admitimos, ¿para qué? Claro, no tiene sentido. Entonces, la madre tierra decía que tiene la superficie, que es la más densa, después por encima de la superficie está todo un mundo de ciudades dimensionales de luz que están encima de la Tierra, forman parte de la Tierra porque están conectadas, digamos que es un nivel superior, y se llaman ciudades de luz. Es todo luz, la verdad, pero las que están por encima. Y después tenemos las ciudades intraterrenas. Las ciudades intraterrenas, ahí ya hay un poco de todo. Sí, en las ciudades intraterrenas son, bueno, a ver, vamos a ver por dónde empiezo. Hay lugares, o sea, toda la compleja red de Agartha,
tiene su capital en Shambhala, para decirlo así. Pero a partir de ahí se bifurca en muchos núcleos diferentes. Y los primeros que entraron a la Tierra interna fueron los reptilianos. Estos reptilianos fueron los primeros saurios, ¿sí? De hecho, cuando dicen la extinción del dinosaurio, que si un meteorito y los mató a todos. Bueno, esto entre comillas. Eso es una explicación, ok, yo, en fin, no voy a desmentir nada, pero, en fin, está ahí. La cuestión es que lo que ocurrió fue que se les acabó el tiempo de estar en superficie. ¿Por qué? Porque había el proyecto del humano crístico. Entonces, para generar ese proyecto, se necesitaba que estos saurios pudieran ir a otro sitio. Si no se iba a llevar a cabo un proyecto de humano crístico con éxito, porque los devoraría. Había muchos vegetarianos, también es cierto. Pero entonces lo que se hizo fue proponerles el poder entrar dentro de la Tierra. Y hay muchos de estos dentro de la Tierra. Después se permutaron, o sea, las razas permutaron para poder vivir dentro. Eso por un lado. Después hay otros, o sea, hay muchísimas razas dentro de la Tierra. Que imagino que no están en la misma dimensión, por supuesto. Hay algunos que no. O sea, hay algunos que no y otros que sí. Es decir, hay diferentes dimensiones dentro de la Tierra. Hay dimensiones de cuarto astral, o sea, no voy a decir, bueno, no digo lo de cuarto astral porque si no la gente se lía. Digamos, de cuarta vibración, ¿esto qué significa? Que son muy parecidos a nosotros. Muy parecidos a nosotros no. Quiero decir que pueden bajar la densidad y pueden materializarse. Que vamos, que los podríamos ver con los ojos físicos, porque la vibración de la cuarta a la tercera es muy pequeña la diferencia, entonces la puedes bajar, ¿sí? Es por eso que mucha gente, por ejemplo, en el Cerro del Uritorco, en Córdoba, Argentina, mucha gente ha visto seres físicos que dices, no son humanos, no pertenecen a la superficie. Pues porque hay una gran plataforma interior, ¿sí? Que es la ciudad de Erx. Entonces, hay muchas razas, pero básicamente la mayoritaria son razas reptilianas que después tuvieron que emigrar en el interior de la Tierra. Y hubo un pacto de no intervención con respecto al humano. Y estas son seres en luz que están trabajando mucho para mantener la Tierra en perfecto estado. O sea, son los genetistas de la Tierra y son los biólogos de la Tierra y son los jardineros de la Tierra, que están conectados con otras razas que están fuera de la Tierra, que trabajan también con toda la materia orgánica que tenemos aquí. Entonces, en muchas ocasiones, cuando hay por ejemplo, cuando hay un gran incendio, toda la reforestación que se hace, que tú dices, bueno, ahora vamos a plantar árboles. Bueno, tú puedes plantar árboles, pero para que el árbol funcione, toma raíces y demás, necesitas de una energía que en tierra quemada no tienes. Pues ese es el trabajo que hacen desde el interior de la Tierra estos seres en conexión con los que están fuera, que son los jardineros galácticos. Oh, súper, súper. Sí, es por eso que la Tierra se regenera sí o sí. O sea, la Tierra está muy bien atendida. El problema somos nosotros que, como decía en un principio, nos han desconectado, nos hemos desconectado y no hemos querido aceptar. O sea, el hecho de que dejemos basura. ¿Quién eres tú para dejar basura encima de una planta? ¿Por qué? Recógela. Entonces, la Tierra se regenera. Nosotros somos los que estamos en desventaja cuando actuamos en desventaja.
¿sí? Así que dentro de lo que es, dentro de lo que son las ciudades internas, en realidad tienen varias capas. Y ahí he dicho que hay un poco de todo, porque hay seres de baja densidad o seres involutivos que han visto la posibilidad de camuflarse en ciudades intraterrenas. Y bueno, ahí han generado pues unas cuantas guerras, ¿no? Unos cuantos conflictos que se han visto a los diferentes momentos en la superficie, porque como es arriba es abajo y como es abajo es arriba, a todos los niveles. Como es adentro es afuera, ¿verdad? Exactamente. Entonces, esos conflictos internos han sido reflejados en el exterior. Y eso es cómo evitarlo. Dices, bueno, yo quiero ayudar para evitarlo, pues la forma de hacerlo es a través de el reconocimiento de la luz en la tierra que es en ti. Porque es que cuando nosotros venimos todos de fuera de la tierra. Una vez que entramos aquí, somos parte de la tierra. Eso es lo importante de saber. Es decir, pertenezco a otro sistema estelar, pertenezco a otra galaxia, pertenezco a, bueno, a donde quieras, está bien. Pero Otro una vez, planeta. sí, pero en el momento en el que estés aquí, ya tienes la responsabilidad para con la Tierra. Porque el envase físico que tienes es el envase físico producido por la tabla periódica de la Tierra. Entonces, cuanto antes responsable te hagas de esto, pues mucho más fácil el poderlo asimilar. Y ahora mismo se están como expliqué ya hace unos meses, con el cambio de administración universal, no planetaria, universal, pues esto se está reajustando para todo nuestro universo. Y además con el tema de la ascensión, es que se junta todo. Ay, es que aquí hace mucho frío. Ya, claro. Aquí hace mucho frío, está nevando. Ya, claro. Bueno, entonces decía que con el tema del cambio de administración universal de este universo, además se está regenerando literalmente y reorganizando los puestos iba a decir los puestos de mando, pero los puestos de mando significan los puestos de orden en la Tierra. Y vamos hacia una conciencia más humana. Porque lo que ya no es humano, lo que ya no es crístico, se va. Y va a haber grandes depuraciones. La Pero Tierra va a expulsar. entonces, Lilian, ¿qué nos vamos a quedar? ¿4? Sí, a ver, pero entonces, te has quedado ahí. Sí, yo decía, pero entonces nos vamos a quedar 4 en la Tierra, ¿no? Bueno, nos vamos a quedar los que realmente queramos contribuir en una tierra llena de luz y en una tierra llena de energía, en una tierra crística. Es que esa es la finalidad. Es decir, ya hemos pasado por un periodo de noche y es donde nos han parasitado y donde hemos tenido muchos seres que no correspondían que estuvieran aquí. Bueno, pues ahora vamos a tener el periodo de día y nos quedaremos los que nos tengamos que quedar, que si somos 4, como si somos 20, no pasa nada. Pero el tema está en que podamos vivir en armonía y en coherencia con una tierra crística, porque no, ya está bien de vapulear lo que es original. Entonces, el plan divino, que no se refiere a ningún dios, sino a tu divinidad, es poder estar en armonía con todo tu entorno. Entonces, todo aquello que no está en armonía, no va a estar. Es así de simple. Y claro, mientras que todo esto va ocurriendo, pues vamos a ver grandes cuestiones alrededor nuestro, pero bueno, entendamos que forma parte de una limpieza, pero una limpieza elegida por las personas que están en conflicto. No es que digamos hay una fuerza superior que va a limpiar todo esto,
Sí, pero esa fuerza superior que va a limpiar todo esto está contratada por las personas que no quieren estar aquí. ¿Me explico? O sea, es que la cosa tiene miga. Sí, sí, Esos o sea, son los seres que ya no vibran con el amor, con la paz, con la estabilidad, que no tienen un proyecto por el bien mayor, son ellos mismos los que dicen, señores, vengan a por mí, que tengo que irme ya, porque aquí mi tiempo se acabó. Y funciona así. Entonces, cuando vemos, no sé, guerras, atentados, todo esto forma parte de esa gran limpieza que nos encantaría, o por lo menos a mí, que no fuera así, que fuera mucho, o sea, que todo el mundo quisiera lo mismo y estar en paz, pero no. claro. Si no puede ser, no puede ser. Exactamente. Entonces es lo que está pasando. Y volviendo al tema de la tierra de Agartha, o sea, tierra interna, eh, en España, por ejemplo, hay muchas ciudades intraterrenas. Hay muchas entradas de portales de ciudades intraterrenas. Por ejemplo, bueno, yo creo que esto se sabe en Barcelona, en Montserrat, Montserrat. sí, tiene una entrada intraterrena. Y, y esto, hay otras más pequeñas en la parte de Jaén, porque ahí hace muchos años también, bueno, todo hace muchos años aquí, bueno, no tanto, pero digamos que no fue ayer. Eh, Estuve por Jaén y se manifestaron unos seres que eran humanoides reptilianos y pidieron que por favor se les conectara, que querían salir para conectarse de nuevo con Orión y poder salir de aquí, porque estaban, digamos, atrapados por la falta de conciencia humana de superficie y tenían que irse. Entonces dieron todas una... Es que lo estoy contando y me estoy acordando ahora, o sea, porque hace mucho tiempo yo no te había contado esto. Y dieron toda una serie de claves tonales para poder hacer las conexiones y eh, poder salir lo que son sus cuerpos etéricos, ¿sí? Porque estos tenían una vibración superior y poderse ir a su planeta, a su sistema de origen. Así que se hizo un pedazo de trabajo y la entrada, me acuerdo perfectamente, que era a través de un árbol. Había sí, Sí. ese sitio era espectacular, ¿eh? Era en plena sierra, en Jaén, en la Sierra del Segura, allí hay muchos árboles y demás, sí, muy bonito, pero es que este sitio, de hecho yo no sabía, o sea, yo fui a hacer allí un retiro y tal, pero yo no sabía dónde, que la gente me preguntaba, ¿y qué vamos a hacer? Y digo, honestamente ahora mismo no lo sé. O sea, tenemos que caminar por aquí a ver dónde llego, o sea, no lo sé. Y claro, pues todos confiaron y yo dije, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Y en un momento dado, todo lo que es la sierra y tal, pues hay como no era una planicie, porque la planicie es así, era como un montículo, pero que no había nada más que ese pedazo de árbol enorme en el centro. Y le dije yo, ya hemos llegado. ¿A dónde? No lo sé, pero vamos a sentarnos aquí porque aquí hay que hacer un trabajo. Y justamente se empieza a conectar con la tierra y demás, y fue cuando ellos empezaron a conectarse con los que estábamos ahí y empezamos a transcribir toda una serie de símbolos que eran llaves tonales. Empecé a cantar y empezaron a salir. Y todo esto fue muy espectacular, la verdad, porque había mucha gente que tenía la visión abierta y lo podía ver. Qué interesante. Y entonces, ¿lograron irse a Orión? Sí, muchos sí. Sí, sí, sí. Hubo otra parte que lo que pidieron era que se conectara con la ciudad de Erx, porque en Erx, en Argentina, hay una plataforma, como una lanzadera. Sí, sí, es como un Star Trek, ¿no? Pero en vez de ser así, es plana. Es como una lanzadera, sí. Pero se hizo el trabajo, fue muy, muy bonito, la verdad. Fue muy bonito y sí, ellos se autorreconocieron,
nos pidieron que pudiéramos tener el compromiso a todos los que estábamos allí, que haya cada cual después, pero bueno, se nos pidió que tuviéramos el compromiso para poder vivir en armonía dentro de la tierra y fue muy bonito. O sea que eso sí, fue muy bonito. Después, claro, también hay ciudades o puntos de anclaje de densidad, Ya. mucha. Por ejemplo, en Múnich, aquí en Alemania, en la zona de Múnich, antes de entrar a Múnich, a la ciudad, hay un lugar que es todo naturaleza. Sí, bueno, porque aquí en Alemania hay mucho verde. ¿Sí? Con Claro, lo que llueve y nieva, pues hay mucho verde. normal. Este, y es como un punto cero, un punto muerto, un punto donde nada se mueve, estático todo. Sí, esto es de bastante densidad. Y bueno, pues si pasas por ahí, te vas a sentir muy mal físicamente. Se Sí. nota, se nota. Sí, no, sí, 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 sí. Mm. Sí. No, no es que seas más sensible o menos sensible. Es que pasas por ahí, te vas a sentir mal, o sea, o ganas de vomitar, o dolores de cabeza, o quiero salir de aquí, no sé por qué. Sí. Y bueno, pues es un centro de experimentación, lo que Y tiene sentido. es que me viene a la cabeza, y te lo tengo que decir, y en Ciudad de Vaticano, Pues en Ciudad de Vaticano, no, a ver, ahí está la, la Ciudad de Vaticano, pues tiene originariamente, ¿por qué se situó ahí? Porque tenía un punto de luz bastante importante que fue tomado. Claro, fue tomado, fue subyugado en aquella época. Hoy por hoy todo eso se está limpiando. De hecho, esto se acabará. No sé cuándo físicamente hablando, pero porque tiene todo un proceso. Es decir, es como que la gente despierte y deje, no estoy hablando de dejar los valores, sino estoy hablando de dejar la pleitesía a una jerarquía eclesiástica, sea la que sea. En este caso estamos hablando del Vaticano, pero puede ser cualquier otro. Porque las religiones se pusieron para, o sea, viene del latín, religiones, religare, entonces era para unir, para poner orden en un principio. Pero ese orden, claro, porque había o sea, la experimentación con cómo generar el proyecto humano aquí, el envase humano, eh, tuvo muchas fases. Entonces llega un momento en el que hay que, a ese primer humano tiene que pasar, o sea, el humano se concibe como tal cuando pasa del animal a la conciencia humana. Y es la primera parte del pozo del alma, ¿sí? Y eso, digamos que necesita un orden. Y conforme se va desarrollando y se van anclando las cuatro partes del pozo del alma en lo que es el humano, ahí es cuando, al principio es cuando se necesita ordenarlo y organizarlo. Y por eso se generan las religiones. Pero llega un momento, y no ahora, hace mucho, que teníamos que haberlas soltado. Y eso no se soltó, porque ya no es una cuestión de cómo nos organizamos, porque ya sabemos organizarnos internamente. Entonces ahora se trata de vivir en la espiritualidad que es común para todos, da igual de dónde seas y cómo seas. ¿Sí? Creo que me he ido con la respuesta. Espera que tengo que regresar. bueno, pues claro, yo te preguntaba pues qué se cuece allí en el Vaticano. Ah, sí. Ah, sí, sí. Entonces, claro, por eso estaba hablando. Sí, es que me he ido con la respuesta porque, claro, era un punto de luz y que fue tomado, ¿no? Entonces, después con toda la parte de Noche Galáctica, bueno, fue tomado en Noche Galáctica, claro. Ahí empezaron a instalarse pues los grandes depredadores de la humanidad como tal. Y ahí es donde tenemos a los grandes reptiles involutivos, ¿sí? Y estos pues generaron una estructura de poder que hasta día de hoy pues de alguna manera todavía existe
pero no tiene la fuerza ni la fortaleza que tenía en su momento, porque ya no es tiempo de eso. Y lógicamente, pues físicamente el Vaticano tiene 7 niveles internos. Esto es conocido, esto lo podéis buscar. Internos, conocidos, claro, 7. Debajo de esos 7, a otro nivel, no más sutil, digamos, que no es físico, tiene, dimensionalmente hablando, tiene otros 7 niveles. Y debajo de eso es donde está el punto de luz. Entonces, ese punto de luz está siendo restaurado ahora porque, claro, se sacaron a los grandes... mira, esto no lo he dicho nunca, pero empezaron a sacarlos justamente anterior al cabeza de la iglesia, Juan Pablo II, anterior a él. Ahí empezaron a sacarlos. Y los que iban quedando iban perdiendo poder. Con Ratzinger se buscó el poder poner poder a la institución, pero no se ha conseguido. Después, porque lo hicieron a través de la fuerza o a través de viejas estructuras, pero ya se había entrado en luz. Muy débil, pero ya habíamos entrado en luz. Entonces la población no, en general no aceptaba esas formas. Y ahora con el actual, que lo han intentado vender o dar la cara de amabilidad y de bueno, sí, vamos a poner de amabilidad, pues la gente también se está dando cuenta, ¿no?, de la doble cara que hay ahí. Entonces, pues lógicamente las estructuras jerárquicas eclesiales de cualquier iglesia no están funcionando como tal, porque estamos ya en luz y de lo que se trata es de poder que cada uno tenga sus propios valores y sus propios principios, dirigidos exclusivamente por el poder de la fuerza crística de tu corazón. Porque cuando estás contigo mismo, ese contigo mismo está con el corazón crístico de la tierra. Entonces, el corazón crístico de la tierra está brillando mucho más e insuflando energía brutalmente a las ciudades intraterrenas y a los puntos de luz que tienen, que son muchos. Entonces, esto genera una vibración muy alta, de manera que empuja la porquería hacia afuera. Y de hecho, no sé si has estado, pero yo estuve recientemente justamente en Roma y yo cuando fui a la Ciudad del Vaticano, porque eres como visita obligada, ¿no? Vamos a verla, decía, madre mía, una cosa es que sea antigua, porque lógicamente todo es antiguo y está estupendo visitar y la arqueología y demás, pero es que estaba viejo, que hay diferencia entre viejo y antiguo. Sí, este año están limpiando y arreglando. Sí, lavando la cara. Sí. Pero la cara no se puede lavar. Eso es como decir cuánto maquillaje llevas. Lo que se cuenta es lo que hay por dentro. Entonces, está decrépita. Pues fíjate, Lilian, a mí nunca me ha atraído Roma. He estado en Italia, pero no he estado en Roma. Y mira que mi hija ha estado montones de veces y, ay, pues un día tenemos que ir juntas, tal. No me llama la atención. Claro, es una ciudad que si no ves nada y estás desconectado y tal, pues es una ciudad muy, muy viva, o sea, con mucho movimiento, sí, con muchísima gente, con pues la arqueología que tiene, la historia que tiene, y sí. El arte, es la ciudad Claro. del mundo del arte. Sí, sí. Pero sí, bueno, ahí está toda la parte del Renacimiento y aparte del Imperio Romano, pero más de eso ya está. El caso es que en Roma, si tienes una visión energética, es muy complicada. Precisamente porque el Imperio Romano fue formado y potenciado por reptilianos. Entonces, ellos cada vez que avanzaban era devorando hacia donde avanzaban. No asimilaban, devoraban. Bueno,
Es una ciudad complicada. O sea, a nivel energético, hay un montón todavía de astrales. Es muy complicada. Es más complicada que Berlín, ¿eh? Sí, es más complicada que Berlín. Porque Berlín tiene, claro, también por su historia de la guerra y demás, pues hay mucho astral, pero ya están muy liberados. Ya se ha hecho, o sea, aquí, con lo que a mí respecta, y sé que mucha gente también ha hecho, ha habido mucha liberación de seres astrales, de personas atrapadas por la guerra y demás, y que ya no están. Se ha liberado mucho. Se intentó poner una holografía de densidad, pero no se consiguió. Y ahora lo que queda son parásitos insectoides de la nueva tanda que metieron en agosto. Y se han estado activando desde entonces mucho más. Es por eso que hay que reorganizarse. Y la gente pues piensa que es xenofobia, islamofobia y no sé cuántas fobias más. Y en realidad no es así. Lo que pasa es que si solamente tienes la visión superficial, pues lógicamente no vas a entender nada. Pero vaya que Berlín es una ciudad que tiene también un punto de luz muy grande interiormente y es lo que la ha mantenido viva, a pesar de todo lo que le han hecho, ¿sí? Así que yo creo que la gran moraleja es entender pues que todo está para la luz y que estamos destinados a vivir en luz. Así de simple. Y el que no lo quiera, pues simplemente pedirá el pase para irse. Pues adiós. Chao, chao, auf Wiedersehen. Sí, sí, sí. Sí. O sea, y la Tierra, llegará un momento, esto no va a ser ya, pero lo tengo que decir para entenderlo, que la Tierra interna tenga conexión directa con la Tierra de superficie y conexión directa, la de superficie, con la extraterráquea, que son las ciudades de luz que no están externas a la Tierra como algo externo fuera de, sino que están sobre, ¿cómo se diría? Nosotros estamos sobre la superficie, tocando la superficie, Sí. pero hay otras ciudades que están sobre la Tierra, por encima de la Tierra. Así como en el aire. Sí, pues venga, para explicarlo, sí. Por ejemplo, hay una muy grande, que está en el mar Mediterráneo. Y tiene diferentes entradas. Una está cerca de Alicante, otra está cerca de Málaga y otra, esta no me dicen que no la diga. Pues vale, ok. Bueno, Ok. De todas maneras, a esas ciudades es más fácil acceder a tierra interna que acceder a puntos de luz o sea, por encima del planeta. ya. Porque esos sí que mantienen la integridad de la luz. Entonces, en alguna ocasión se ha querido o hemos querido en grupo eh, conectar con ellos y poder dar un servicio. Ofrecíamos nuestra voluntad para poder dar un servicio allí y hubo gente del grupo que no entró. O sea, haces todo el viaje conscientemente y cuando llega un momento determinado que están unos guardianes, hay como varios pases, ¿no? Hasta llegar dentro. Y se accede por el agua, se accede por debajo del agua. Entonces llega un momento en que te paran, como diciendo, a ver, somos la policía, ¿no? Enséñame tu pase, tu ticket, ¿dónde está? Y hubo gente que no pudo pasar de ahí. Hubo otros que sí pasaron al siguiente y hubo otros que ya entraron. Entonces cada uno contaba su experiencia, ¿no? Y decía, pues ya a mí no me dejaron pasar, me dijeron que te esperas a tus compañeros para regresar o te ponían ¿cómo se dice? Como el coche, la cápsula. Te Para que podemos te dar vayas. de vuelta. Claro. Vaya, Sí, vaya. tienen una vibración de octava dimensión, octava y novena dimensión. Entonces, en octava y novena dimensión tienes que estar muy, muy, muy alineado. Si no, no entras. ¿Sí? O sea, si eres una persona mentirosa, si eres una persona tramposa, aunque vayas con, ay, yo soy buena gente y tal, ya, pero es que
ahí no lo vas a disimular porque se ve. Sí, es como las manchas en el aura, pues se ven. Vaya, vaya. Sí, así que bueno. Qué interesante todo esto, Lilian. Es Sí. tremendo. Sí, y en el interior de la Tierra también tienen, o sea, hay luz, Sí, no sí. está oscuro. No, no Sí está que oscuro. me he estado leyendo últimamente el libro de Julio Verne, Viaje al centro de la Tierra, pero ellos entraron por un volcán y salieron por otro. Sí, bueno, bueno, espérate, los volcanes, sí, Mm, los volcanes son, no, bueno, no todos, mm, pero algunos sí que, bueno, unos cuantos, son entradas al centro de la Tierra. Y el centro de la Tierra no es que vayas al centro, es que tiene diferentes capas, claro, entonces vas donde corresponda. sí, Por sí, ejemplo, el volcán en México, en la Ciudad de México, el que está cerca de la Ciudad de México, este tiene, el Popocatépetl, sí, tiene entrada directa a una ciudad. Sí. vaya. Ha estado muy contaminado, ha estado, o sea, ha estado muy, a ver si lo explico bien, ha estado muy contaminado, pero desde la liberación ya no deja entrar. O sea, es como, a ver quién viene, que digo que no, ¿sí? Porque tiene que mantener su integridad. Mm. Claro. Así que sí, hay bastantes entradas, ¿eh? No es un, sí. Por ejemplo, tenemos muy conocida la Cueva de los Tallos, eh, que es una cueva física impresionante, en donde hay cristales, o sea, hay cuarzos enormes, cuarzo blanco enorme. Sí, es la Cueva de los Tallos, si no recuerdo mal el nombre. ¿Y en qué parte del mundo está? Está en Latinoamérica. No me atrevo a decir porque ahora mismo me baila, pero creo que es Ecuador. Eh, creo que, espérame, porque no lo quiero decir, sí, es en Ecuador, sí. Y digo, no lo quiero decir, de todas maneras, si me equivoco de la ubicación, después lo escribís en comentarios y ya está, Sí. eh, pero quiero decir Los hay cuarzos enormes que dices. sí, sí, creo que es en la Cueva de los Tallos, porque también hay otra, que es por eso que estoy en confusión ahora mismo, en Estados Unidos, que se descubrió, en Estados Unidos hay una barbaridad de puntos de luz, Sí. muchísimos, sí, Es tan sí, grande, ¿verdad? sí, fueron tomados por la oscuridad, pero ahora ya están todos, casi todos, liberados. Es por eso que se está produciendo una gran revolución desde ahí. Y hay una cueva en Estados Unidos, que tendría que acordarme ahora dónde está exactamente, no me acuerdo, que es la que, creo que es en Tijuana. En Tijuana, no, que eso es México, perdón. En la parte de Texas. Mm, Ay, me baila, ¿eh? Perdón, pero lo vais a buscar, lo buscáis vosotros. sí. Que hay muchísimo, hay también unos cristales enormes, ¿sí? Que justamente hacen una conexión directa con un portal, pero ahí es más difícil entrar. Mm, Sí. ¿Por qué? Porque la vibración es muy alta. Entonces, uno normalito que todavía está con que si tiene miedo, con que si cómo resuelve su vida, con qué tal, pues no le dejan pasar. Sí, es ¿Y, más y, complicado. y es en una de esas cuevas llena de cristales donde están nuestros registros acásicos? No, No. claro que no. A No, eso no, lo he oído yo en algún sitio, pero no. no. Ah, Otra cosa es que, no, a ver, no. Una cosa es el registro de la propia tierra, ah, que es diferente. El registro de la propia tierra se encuentra en cada cristal puro que tiene. O sea, hay una réplica de su registro en cada cristal puro que hay. Pero el registro, o sea, la gran biblioteca de la propia Tierra, dentro de la Tierra se encuentra en la capital. Y es como una gran biblioteca. ¿y eso ¿Sí? dónde O sea, está? ¿Dónde está situado? eso aquí es que es bastante profundo. Entonces, creo que
creo que o sea, quiero decir, no es que digamos, está este país y debajo está. No lo puedo situar así, porque realmente no está así. Vale, vale. Lo que me estás preguntando, pero, pues, por ejemplo, tiene varias entradas, unos en Mongolia y otras en el Tíbet. La del Tíbet fue ocupada por densidad, la de Mongolia no, y ahora pues la del Tíbet se está depurando, porque todo tiene que ser depurado sí o sí. Pero iba a decir otra cosa y se me ha ido, y era importante, o era por lo menos curioso para vosotros, creo. Sí, el registro de la casa. Una cosa es el registro de la tierra y otra cosa son nuestros registros acásicos. Entonces, los nuestros no están dentro de la tierra, están están por encima de la tierra. En las ciudades de luz, etéricas. En las ciudades etéricas, esa es la palabra que estaba buscando y no me salía. Vale. En las ciudades etéricas de luz hay una que rige, porque es más grande, porque es más importante, y es donde se genera, o sea, donde se aglutina el registro acásico. Pero ese solamente es uno. Porque claro, ahí están como diciendo nuestros, eso es como decirte, ¿me hago el DNI o me hago el pasaporte? Pues nuestros DNIs están en las ciudades etéricas de luz, en una. Y después, en nuestros pasaportes, que es como con más amplitud, eso está fuera de la Tierra. Está fuera de la Tierra, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de en qué raza eres, de dónde vienes, y entonces ahí es donde tienes que ir a mirar. Vale. Y está todo interconectado, ¿eh? O sea, hay unos archivos sí. y esto. Hay unos archivos. De hecho, el registro akáshico de la Tierra en el interior es muy bonito. O sea, es físicamente para que lo podáis. Es el gran, después hay sucursales, pero el grande tiene varias cúpulas y son cúpulas como de cristal, como si fuera un mármol traslúcido. ¡Qué belleza! Sí, es espectacular, sí. Es que date cuenta que la luz es belleza. Entonces, claro, la armonía es belleza, es bienestar, pues lógicamente es lo que se va a ver. Así que sí, para llegar ahí es tan simple como realmente vivir en esa vida de armonía y de paz, independientemente de lo que opinen los demás y lo que quieran. No, tienes que ser coherente contigo. Y ya está. Entonces llegará un momento en el que cuando se haya hecho toda la purga, los que se quieran ir porque no tienen gradiente, porque lo han firmado, porque han hecho su pacto álmico y demás, bueno, álmico, los que se quieren ir no suelen tener alma, claro. Sí. Digamos que su tecnología ha llegado hasta donde ha llegado porque ya no tiene vibración para quedarse, pues entonces se van y después de esto, pues con esta gran purga, pues llegará la conexión entre el mundo de abajo, el mundo de arriba y el mundo intermedio. Y nosotros estamos en el intermedio. Claro. Así que bueno, pues sí, pues yo no sé si querías hacerme alguna pregunta más. Pues lo único que me ha llegado a la mente es esta gente que habla de que se va a partir la Tierra por la mitad. No se va a partir la Tierra por la mitad, no va a haber mitosis, no. Es decir, no, es una forma genérica de hablar. Porque si nos ponemos así, la Tierra está partida. O sea, me refiero a que hay guerras, conflictos y etcétera, pues eso es una partición de la Tierra. La Tierra físicamente no se va a partir. La Tierra va a renacer, pero porque nosotros nos vamos a ocupar de ese renacimiento de ella. ¿Y qué significa renacer la Tierra? Pues lo que estaba explicando, vivir en coherencia, en amor, en paz. Y eso es todo un proceso en el que ya estamos, pero para llegar a eso que queremos, tenemos que sacar y sacar y sacar y sacar. Y esa es la partición de la que se está hablando en realidad. ¿Sí? Entonces no va a ser, no va a haber una partición física de la tierra, ni vamos a construir dos tierras, ni nada de eso. Físicamente hablando, no. La construcción de la segunda tierra, si lo quieres decir así, sería justamente el vivir en conciencia. Y que, pues bueno, las ciudades no van a dejar de existir,
La verdad es que no, pero se van a replantear, ¿sí? O sea, van a ser ciudades orgánicas, van a ser ciudades acorde a un bien común. Todos nos vamos a involucrar con todo y por todo. Entonces, el concepto del egoísmo ya no existe. Ya no es yo tengo la mejor casa, yo tengo esto, yo tengo lo otro y te lo presumo. No, no va por ahí. Pero hasta eso, hasta llegar ahí todavía nos queda un poco, ¿eh? Vamos, que yo no sé si lo veré. Bueno, a como lo queremos ver, probablemente no. Yo. Claro. O sea, como lo queremos ver físicamente, de que ya probablemente no. En el sentido de que, claro, daros cuenta que las ciudades serán vergeles y tú vas a poder salir por la calle, la inseguridad no existe. Qué guay. Existe, porque ya no hay seres que tengan densidad. Entonces, claro, eso ahora todavía, y más ahora que se está sacando todo y que hay que reorganizar todo. Entonces, no nos dejemos llevar por todo el tema de políticas o de, no sé, o de medios de comunicación, sino céntrate. Es como, céntrate en ti, genera tu propia realidad. Y lo demás, por vibración, funcionará igual. Pero lo que es impepinable es que vamos a vivir una vida en paz. Punto. Eso Qué, es impepinable. qué gozada cuando llegue, qué bien. Sí, pero el tema está en que ya sabiéndolo, no vivas con la ansiedad de buscar ese momento, sino con la certeza de que ese momento ya está, entonces lo puedes vivir en tu presente. Sí, vamos a disfrutar el hacerlo, ¿no? El Sí, camino. exacto, sí, hay que disfrutar el camino, hay que disfrutar el decir, pues hoy me he liberado de este patrón de conducta, hoy me he liberado de esta forma de pensar y disfrutarlo y aplaudirte. Por Es los importante. pequeños logros. Sí, porque los pequeños logros son los grandes logros en realidad. Pues sí. Así que bueno, pues muchísimas gracias, Carmen. Como siempre, un placer, Lilian. Maestra Robina, un placer. Ha sido una delicia el programa de hoy, a pesar de los problemillas que hemos ido Sí, teniendo de tipo ajeno a nosotras. sí, bueno. Lo importante es que se ha podido sacar adelante y que gracias a que lo vas a poder modelar, Y sin duda. va a Sí, sí. salir fantástico. Así que muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a tu canal y muchísimas gracias a la ventana de oportunidad que ofreces para que se pueda expandir este mensaje, que en realidad es un mensaje desde la coherencia, desde el amor, desde la paz y desde la armonía. Porque lo que es cierto es que somos luz, así que hagamos la luz en nuestras vidas. Gracias. Claro que sí. Gracias, gracias.